La historia y la memoria nos ayudan para saber y para entender. Pero si la historia y la memoria quedaran solas, si no son acompañadas con una reflexión y con una acción presente, si no son acompañadas con propuestas para el futuro, esa historia y esa memoria serían solo letras guardadas en un libro grande y aburrido. Inés Simpson y Guadalupe Rabuñal tienen al respecto algo para decirnos. El 9 de julio se celebra el Día de la Independencia, fecha patria por excelencia que inevitablemente nos remonta al pasado, y sin embargo llega a nuestro presente. Pero, ¿qué significa ser independiente hoy en día? Su definición no cambia. Ser independiente es no depender de otro. Se vincula con la libertad y con el derecho de tener la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención ajena. Pero la independencia va más allá de esta definición. Con el tiempo, las cosas van cambiando. Analizamos los sucesos desde otros puntos de vista. Y la independencia es algo que no escapa de ello. Frente a esta realidad, ¿no nos encontramos hoy con la posibilidad de entender la independencia desde distintas perspectivas? Nosotros ya nacimos independientes, lo que desde el principio nos hace encontrarnos con una realidad totalmente diferente a la de 1816. En aquel entonces, ser independiente significaba tener autonomía como nación, lo cual es algo con lo que nosotros ya nacimos. De esta manera, encontramos que en la actualidad, el ser independientes ya es un hecho. Y es este hecho el que trae la problemática de la independencia en la actualidad. Si ya somos independientes, ¿qué más nos queda por hacer ahora? Tal vez ahora es el momento de reafirmar nuestra independencia, tomándola no solo como un hecho, sino como una acción. Acción que debemos llevar a cabo día a día para luchar contra las nuevas formas de dependencia. El 9 de julio de 1816 declaramos nuestra independencia y junto a ella dimos el primer paso hacia nuestra formación como una nación. Esta nación, además de tener su propio territorio y soberanía política, trajo consigo la creación de lo que hoy nos hace argentinos, nuestra identidad nacional. Parte de esta identidad se basa en la cultura. La cultura comprende el arte, comida, ideas, costumbres, religión, lenguaje e historia. Se dice que uno es capaz de reconocer a un argentino en cualquier parte del mundo, porque hay ciertas características que todos tenemos en común. La forma de saludar con un beso, el hecho de ser muy demostrativos, tomar mate, la adaptación del idioma español a nuestra propia tonada, e incluso nuevas palabras o significados. Todo esto forma parte de nuestra cultura e identidad. Nos hace ser quienes somos. Y esta identidad debe ser algo que llevemos siempre con orgullo, no algo que solo tome valor cada 4 años en el Mundial. Pero, ¿por qué es tan necesario que nuestra nación tenga una identidad? Hoy en día, tal vez no dependamos estrictamente de otro país como en aquel entonces de la corona española. Pero sin embargo, existe un fenómeno al acecho que podría verse como una amenaza ante nuestra independencia: la globalización. ¿Pero qué características tiene que la transforman en un problema? La globalización hace que las culturas de los distintos países se entrelacen, tomando elementos las unas de las otras. Y es por ello que muchas veces se tiende a pensar que el mundo va en camino a una unificación total, que amenaza la identidad individual de cada nación. Sin embargo, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata se independizaron, existía la conciencia de que sin la liberación de los territorios a su alrededor, sería imposible su propia independencia. Por esta razón, los líderes de aquel momento iniciaron expediciones a las provincias vecinas para impulsar también su libertad. Lo mismo debemos hacer hoy en día, comprender que no hay que ver a la globalización como una amenaza, sino como una oportunidad de establecer relaciones con otros países. Relaciones que nos permiten aprender y serán necesarias y positivas, siempre y cuando primero tengamos conciencia y pertenencia de nuestra propia identidad nacional. Para lo que tendremos que determinar cuáles son las ideas que como nación no se negocian. Por otro lado, nuestra independencia e identidad se alimentan de la historia, la cual es esencial conocer para comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero de nada sirve recordar la historia de nuestra independencia
si a la hora de llevar a cabo las acciones en el presente, no la perpetuamos. Como dijimos al principio, la independencia no es solo un hecho histórico, sino un valor que debemos trabajar por mantener día a día. Nuestro país ya ha vivido con las distintas dictaduras militares la pérdida de libertad y derechos debido a la falta de acciones que reafirmaran su identidad nacional. Es entonces que frente a esta necesidad de afianzar nuestra independencia con las acciones de cada día, que podemos preguntarnos: ¿cómo es posible que todos nuestros festejos patrios se remonten a fechas de más de 200 años de antigüedad? Es momento entonces de relacionar a la independencia con una problemática de la Argentina, la grieta, término que hace referencia a la división de la sociedad en dos ideologías opuestas. Sin embargo, lo que suele pasarse por alto es que esta grieta se remonta a los inicios de la nación. En aquel entonces, unitarios y federales. Hoy podríamos decir izquierda y derecha. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 2020 y el 1816? El 9 de julio de 1816 se unieron en Tucumán diputados de todas las provincias, sin importar su pensamiento, para firmar la Declaración de la Independencia, aún sin saber cuál sería la forma del futuro gobierno. Este no es el reflejo de una junta unánime, sino una capaz de dejar sus diferencias de lado por un objetivo común. La Argentina del 2020 carece de ese diálogo. Los gobiernos y las personas se enfrentan los unos con los otros como enemigos. Parecemos buscar que al que no crea lo mismo que nosotros le vaya mal, ciegos ante el hecho de que eso va a perjudicarnos a nosotros mismos. Es importante entonces comprender que estas diferencias no tienen por qué ser malas, ya que permiten formar un país que incluya distintas perspectivas. Y comprender así que no somos unos contra los otros, sino todos argentinos por el mismo objetivo común. Entonces, frente a la llegada de otro aniversario el 9 de julio, nos encontramos con la oportunidad no solo de recordar la historia, sino de tomar sus valores para el presente y el futuro. De no perder de vista la importancia de reafirmar cada día nuestra ya condición de independientes. De darle valor a nuestra identidad, que es la que nos hace ser argentinos. De recordar que la Declaración de la Independencia en 1816 trajo consigo, antes que nada, la creación de una nación y una patria libre y propia. Y de comprender que todo esto no se logra sino mediante la unión de todos nosotros como pueblo de una nación. Porque de nada sirve la famosa grieta si luego no hay un diálogo entre las distintas opiniones que nos una por un objetivo común: lo mejor para nuestra independiente Argentina. Y entonces, ¿qué significa ser independiente hoy en día? Estimadas y estimados, el especial de Chanay del 9 de julio de 1816 llega a su fin. Esperamos que les haya gustado este recorrido. Para nosotros fue un placer. ¡El príncipe llegó! ¿Dónde está ella?